La realidad se puso increíble. Todo es inverosímil. Delirante. Narraciones extraordinarias. Para quienes siempre vivimos al límite, esto es pan comido. Lily cae de un árbol y queda renga, y de esa falla nace su baile fulgurante. Un hombre se entera de que un amigo del colegio ha muerto porque le robaron un invento que no había llegado a patentar. Una madre desaparece en una vía secreta bajo la ciudad y forma parte de un complot de conjurados. Una escritora fantasma que jamás firmará un libro propio deja una tenue marca reconocible. En el Hotel Metropole confluyen personajes solitarios que buscan sosiego lejos de la ferocidad de las ciudades. Y su autora es Paula Pérez Alonso, que estudió periodismo y letras en Buenos Aires y en Londres, que escribió muchos libros, por ejemplo, No sé si casarme o comprarme un perro, El agua en el agua, Frágil, El gran plan y Caidú, por el que recibió el Premio Nacional de Novela Sara Gallardo en 2022. Paula Pérez Alonso, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Enzo? Hola, ¿qué tal, Gonzalo? ¿Cómo andan? Muy bien, muy contento de tenerte. Habíamos hablado por Caidú hace un tiempito atrás, cuando ganaste el prestigiosísimo Premio Nacional. ¿Qué se siente ganar el Premio Sara Gallardo con todo lo que amamos a Sara Gallardo? Exacto. Me imagino que vos sos también Team Sara Gallardo. Soy Team Sara Gallardo, por eso me presenté al premio, porque nunca me había presentado un premio. Y cuando apareció esa posibilidad, la editora de Tusquets, Paola Lucantis, me dijo, ¿presentamos Caidú? Y yo primero me quedé un poco así pensando y después dije, no, al Sara Gallardo sí, y me lo presenté con muchas ganas, pero jamás me imaginé que lo iba a ganar. Primer concurso ganaste, o sea, lo que nunca sucede. Jamás me imaginé. Una efectividad rara, ¿no? Porque Caidú es una novela corta y digamos, es una novela que... Nada, por un lado estaba feliz porque, digamos, Sara Gallardo adoraba a los perros. Caidú es sobre un perro, reconoce a la gente. Un perro, exacto. El personaje principal de la novela es un perro, que es Caidú. Y sentía que tenía bastante que ver con ella en el sentido de siempre eludir los lugares comunes, ¿no? En ese sentido, de una mirada que fuera una mirada más al sesgo y que no fuera la típica mirada de un perro, como ha sido descrito hasta ahora en muchos... he leído casi todos los libros que tienen que ver con perros, pero bueno, quería... hacer otra cosa, ¿no? Uno trata siempre de hacer otra cosa, ¿no? Y de hecho pasaste de la novela como Caidú a El Metropole, que es un volumen de cuentos. Se dice por ahí, que no sé si Juan Forno era el que decía que uno se recibe de escritor cuando escribe un libro de cuentos. Vos sos editora también. Sí. ¿Fue parte de la decisión un libro de cuentos por eso? ¿O fue simplemente tuviste ganas? ¿Cómo vino El Metropole? Mira, vino porque... había personas que leían mis cuentos, yo los publicaba en Verano 12, en el suplemento de página, de los veranos te invitan a publicar un cuento, y tenía varios publicados ahí, y muchas personas me habían dicho, vos tenés que hacer un libro de cuentos con esos cuentos. Entonces, bueno, dije, voy a hacerlo, y me di cuenta elegí algunos, otros los dejé afuera, pero me di cuenta de que lo que tenían en común los cuentos es que había un mundo el afuera y un mundo interior. Todos los narradores o los protagonistas o las narradoras eran personas más bien solitarias, y que algo pasa cuando deciden salir al mundo, algo pasa cuando deciden salir de su lugar de soledad porque bueno, todos podríamos decidir quedarnos en nuestra habitación, en nuestra casa, no tener relaciones con nada del mundo, y eso sería casi una psicosis, ¿no? Ustedes estaban hablando antes del hotel de psicosis, ¿no? El Bates Motel. Y bueno, ¿qué es la psicosis? La psicosis es no poder salir al mundo, quedarse muy encerrado en uno mismo. Uno a veces, yo me acuerdo de adolescente, era muy introvertida, me costaba muchísimo hablar,
Y era una gran tentación no salir al mundo, ¿no? Es como decís, bueno, ¿qué hago? Cruzo ese umbral, salgo, me pongo en juego, voy detrás de lo que tengo ganas, ¿qué es lo que quiero? Bueno, montones de cosas. Bueno, acá la acción en los cuentos empieza a suceder cuando los personajes salen de ese mundo de observación, de registro muy, muy detallado. Tienen esa capacidad de observación que pareciera mayor que la mayoría de las personas, y de pronto salen y algo pasa. Entonces, bueno, ese cruce en el Hotel Metropol es exactamente, es como el epicentro, ¿no?, de esa situación. Uno en un hotel siempre está atento a los que te cruzas en el pasillo, en el ascensor, en la mesa del desayuno, o en la entrada, el que se está entrando para anotarse o para ya que le den la llave del cuarto. Todos esos movimientos junto a otros que son desconocidos. Bueno, todos esos cruces pueden producir mucho desasosiego, mucha situación de peripecia o también de fobia, ¿no? Hay como que estar de alguna manera administrando todas esas cuestiones, ¿no? Uno que va de pronto cuando te invitan a un congreso, te invitan a un encuentro, te invitan a una feria, y estás como en un hotel con un montón de gente, varios días, ¿viste? Y vos decís, uy, ¿cuántos días son? Bueno, ¿cuánto ¿no? me falta, no? No voy a aguantar de ser, ¿no? Claro, es como toda una situación, ¿no? En esos cruces, todo lo que puede pasar en la vida es a mí me resulta muy fascinante. Y disruptivo, ¿no? El hotel es un lugar donde uno tiene una disrupción con su vida cotidiana. Sí, completamente, sí. Yo quería saber, Paula, si el libro, digámosle como se suele decir, en su instancia embrionaria, sí, vos ya lo concebiste desde la idea de un hotel, desde la idea de un desbarajuste, una serie de circunstancias a raíz de unos personajes que se topan con un mundo, muchas veces con hechos, vamos a decirle, traumáticos o disruptivos una vez al salir, o si se te fue armando a través de ese testeo que puede haber sido las icónicas contratapas de Juan Forn en página 12, ¿no? A mí me interesa mucho eso porque por ahí me extiendo, pero es no te diría que una constante, pero muchas veces los que publican cuentos dicen, mira, yo no lo empecé como un libro de cuentos, yo no escribía cuentos, hasta que alguien me sugirió la idea y los empecé a mandar acá, y lo mandé a un blog, y lo mandé a tal lado, y salió en una contratapa, y quedó en un concurso, y en tal revista, y después me di cuenta que había una voz común, un hilo común, algo. Vos el libro ya lo tenías más o menos preestablecido, predireccionado, o fue algo que brotó estrictamente de las contratapas de Juan Forn? Sí, no, son el suplemento Verano 12, ¿no? De página 12, que te invitan los veranos a que cada día publicar un cuento distinto. Yo siempre escribí cuentos, digamos, pero siempre pensaba que no quería escribir un libro de cuentos, porque hay muchísimos buenísimos libros de cuentos con el principio, desarrollo, final, que el final tiene que revelar algo, que te tiene que sorprender, digamos, ese es el cuento clásico, digamos. Hay muchísimos. A mí no me gusta ponerme a hacer algo que ya han hecho otros tan bien. Entonces, a mí me gustaba más pensar en los personajes, pensar en situaciones, pensar en derivas. A mí me gustan más como lectora los libros que no son absolutamente cerrados. Me gustan los libros que son más, que te van llevando, digamos, y que uno no sabe qué va a pasar, pero donde lo que importa es lo que va pasando mientras tanto, ¿viste? Porque cuando uno escribe, uno tampoco sabe muy bien a dónde va.
creo yo, por lo menos a mí me pasa eso, me parece que uno avanza en el desconocimiento y que a medida que vas escribiendo te vas dando cuenta de qué pasa y te vas dando cuenta en realidad qué pasó, porque no es que hay una realidad ahí que a uno se le imagina o que uno le inventa, entonces uno después la escribe. Uno la escribe y después te das cuenta que eso es lo que pasó. A mí me pasa al revés, que escribo y después tengo, con Caidú también me pasó, que terminé de escribir la novela y me di cuenta que claro, que lo que yo había escrito es lo que había pasado, es lo que era anterior, ¿entendés? Escribir es anterior sí. entonces después decís, bueno, esto es lo que pasó. Exacto, esto es lo que pasó. ¿Y vos? Por eso la literatura para mí nunca es una representación, ni una copia, ni un relato de algo que está ahí, sino que es algo que lo va inventando, lo va creando y lo va haciendo. Y después, mucho tiempo después, vos, qué sé yo, con los lectores uno termina de darse cuenta que hizo. Porque a vos te lee un amigo, te lee otro, te lee... Y bueno, y te van diciendo cosas, pero después cuando publicás y empiezan a llegar las devoluciones de los lectores o de los influencers o de los que te hacen una reseña, bueno, de pronto en algunas cosas te vas dando cuenta de qué hiciste, ¿no? Pero es el lector el que termina, me parece a mí, de hacer el libro. Uno, yo pienso que no tiene mucha idea. Y vos en este no tener idea, por ejemplo, ¿qué porcentaje dirías que de importancia que le das a la trama o al cómo se lo cuenta? Porque yo creo que a veces leyéndote uno tiene esa impresión de que no es tan importante la trama o la explosión final, vamos a decir, sí, del cuento clásico, sí, sino la oscilancia en el cómo, ¿no? Que yo soy un fanático de los cómos y siempre digo lo mismo, o sea, los libros que más quiero de mi vida, no me acuerdo de qué se tratan. Exacto. Yo, por ejemplo, no me acuerdo, a todo el mundo le regalo Las uvas de la ira de Steinbeck. Claro. O La vida breve de Onetti. Sí. Sí, Onetti es un gran caso. Claro. Y ahí está el ejemplo que pongo siempre de hoy en un taller literario o muchas escuelas, no me voy a meter en tu terreno de la edición, pero te dirían, no, decí llovía. Ahora bien, no es lo mismo decir llovía que decir la lluvia regresaba tímida, emparejaba su rumor, quedaba fija como un objeto añadido a esa noche. ¿Por qué? Porque por más de que vos diciéndole llovía le permitís al lector una mayor libertad, que él se haga la lluvia, es decir, no tan oropelada, no tan acompañada por los elementos que Onetti, en este caso, que es un extracto de Junta Cadáveres. Sí. Yo creo que vos tenés, ¿no? Como ahí, algo entre la fuerza de Carver y la vuelta chiveriana, vamos a decir. Gracias, muchas gracias. No, yo a mí me pasa que para mí yo busco la forma, la verdad que sí, la trama es importante, por supuesto, pero a mí, por ejemplo, me parece muchísimo más importante cómo empieza un texto, ¿no? Que cómo termina, a mí en lo personal. Cómo termina, no sé, a veces no me acuerdo, libros importantísimos o libros que he leído mucho y todo, y no me acuerdo y no me importa. Exacto. Es el principio, que es importantísimo, ¿no? Que vos decís, bueno, acá planto esto y acá tengo a la lectora, al lector conmigo y vamos juntos, ¿viste? Entonces vamos juntos y vemos qué pasa, ¿viste? Pero el tema de esa cuestión de la trama, de que entonces todo está cerrado, el texto está completo, a mí me agobia. Me parece que es una forma de escribir que funcionaba muy bien en el siglo XIX, pero me parece que hoy no podemos seguir escribiendo de la misma manera. Vos pensá que en el arte visual o en la música sería loco que siguiéramos escuchando lo mismo
o viendo los mismos cuadros que se hacían en el siglo XIX. Y en la literatura pasa mucho que... Y por lo menos en la que se publica y se ve, porque capaz que hay mucha literatura que no vemos, ¿no? Y ahí te apelo a tu yo editora. Sí. Si viene un libro que es muy bueno, con una forma muy rara, pero sabés que capaz no va a vender mucho y vos no sos la dueña de la editorial y tenés que rendir cuentas, ¿qué se hace en ese caso? Difícil, muy difícil. Pues te debe pasar seguido. Sí, me pasó que le dimos un premio no en la editorial, sino hay un concurso que es muy lindo, que se llama Todos los tiempos el tiempo, que lo da la Fundación Proa, el Museo Proa de la Boca, con la Fundación Bunge y La Nación, que premian a un proyecto de libro. Entonces todos los concursantes tienen que presentar una cantidad de páginas, una cosa inicial, ¿no? Que vos puedas ver cómo se escribe una idea de lo que quieren hacer y una autobiografía, ¿no? Que a mí me encanta ese tipo de premio, ¿viste? Y el año pasado estaba novela, cuento, novela gráfica, teatro, sí, dramaturgia y guión de cine. Y yo fui jurado con Alan Pauls y Romina Paula y Héctor Guyot de La Nación. Y a mí la que más me gustó fue una novela justamente como vos estás describiendo, Enzo. Es una novela que estaba tan bien escrita y al mismo tiempo era una cosa que empezaba y no podías dejar de seguir leyéndola porque te hipnotizaba, de una chica que se llama Giuliana Micale Rocco. No sé si la conocen, pero ha publicado otras cosas en editoriales chicas. Y bueno, y yo la verdad que defendí mucho esta novela en las discusiones con el resto de los jurados, porque me parecía que era muy jugada, ¿viste? Era muy jugada, pero estaba lo que se había propuesto lo había logrado, porque vos no podías dejar de leerla, ¿no? Era una cosa, en su forma era perfecta. Claro. Y era muy inquietante al mismo tiempo lo que ella hacía. Pero no ganó. Ganó. Ah, ¿ganó? Bueno, lograste premio. defender. Sí, ganó el premio de novela. ¿Y todavía no se terminó, no se publicó? Todavía no se publicó, creo. Claro, hay que ver qué pasa, pero, ¿no? Porque ¿quién me pregunto quién la va a publicar, pero ¿quién se animará? Yo supongo que la va a publicar una editorial no tan comercial. Claro. Porque esa es su apuesta, ella sabe cuál es su público, ¿entendés? Esa sensación de que alguien sabe que está escribiendo eso y se la juega y que no busca que una editorial grande la publique, ¿entendés? Para después recorrer el mundo con esa fantasía de que nunca sucede por otro lado. Sí, o te puede suceder con una editorial chiquita, ¿no? Como Dolores Reyes le pasó a una editorial independiente, a Selva Almada en su momento también. Totalmente. Creo que hoy en día las editoriales independientes están funcionando más así, ¿no? Como semilleros. Que después las grandes editoriales dicen, bueno, a ver, acá esto me gustó, a ver qué podemos hacer. Exacto. Pero a veces funcionan mejor en las editoriales independientes que en las grandes. Y también hay algo, esto vos me corregirás, Paulo, ¿no? De que también muchas de las editoriales grandes están teniendo dinámicas o lógicas de editoriales pequeñas. Yo, por ejemplo, me juntaba en lo que era cuando era hace mucho tiempo ya, en el siestáculo de Horacio Salas, que iban Santiago Kovadlov, Vicente Batista, Venturini, pero Venturini iba como la esposa de Fermín Chávez. La verdad es que nadie sabía que escribía. Yo la conocí así a través de Fermín, que era increíble, un historiador del peronismo. Sí. Eran de Nogoyá, Entre Ríos. Espérate que se me fue lo que iba a decir. Y Horacio contaba, ¿no? Porque yo en ese momento me acuerdo que el fuerte eran Cucurto, Casas, que habían pasado, no sé si a MC o antes, estoy hablando de los años 2006, 2007, 2008, después de los Lemmings, ahí. Y ellos se fijaban mucho en el tiraje.
y decían 1.500 ejemplares. Como que cambió, me decía, pero en nuestra época MC te sacaba 25.000 a Vladico Ciancicha, no sé, Sí, pero quiero claro, decir, claro. como que cambió eso, ahora dicen, bueno, testeamos, Sí. hacemos el mismo tiraje que, Sí, sí, no sí. sé, Interzona, Sí. Que 1.500, y vemos. Sí, son No es 1.500. por eso que, por ejemplo, Guillermo Arriaga, que ganó el premio Alfaguara Sí. con Salvar el Fuego, todavía no agotó, lo ganó hace 3 años, no agotó la primera edición y le hicieron 2.000 libros en Argentina. ¿Nada más? Nada más, y lo dice, primera edición 2000, y o sea, es un premio de $180.000. Sí. Que no te agota 2.000 libros, de un tipo que Sí, escribió es Amores una figura Perros. ¿Cuántas pública. ¿Pasa noches de hotel eso? pagamos con $180.000? ¿no? Nos ponemos uno. Depende de qué hotel Qué también. lindo. Tenemos que ir a un corte. Te voy a dejar 2 preguntas, Paula, para la próxima. Primero, Borges decía he cometido el peor de los pecados, no he sido feliz. En términos de hoteles, ¿el peor de los pecados es quedarse en el hotel? Primera pregunta. Segundo, Eve Ward, que también escribió sobre hoteles, tiene un famoso libro Turistas, y después tiene Turistas y Viajeros también. Adriana Hidalgo. Hacía una diferencia entre justamente turistas y viajeros. Si el hotel es como siempre que hay un turismo, un viajero, suele haber un hotel. Ella decía como el turista era el que estaba de paso, el que sacaba la foto de lejos, y el viajero el que vivía la experiencia en primera persona. Exacto. La pregunta es, ¿tus personajes son turistas, son viajeros o no son ninguna de las 3 cosas tus personajes del Metropole? Y también que nos cuentes alguna historia de una vez que hayas sido turista y otra vez que hayas sido viajera. Nada más, toda esa tarea te dejé. Próximo bloque, seguimos con Paula Pérez Alonso y su libro El Metropole. Narraciones extraordinarias. Con Enzo Maqueira y equipo. La realidad se puso increíble. Todo es inverosímil. Delirante. Narraciones extraordinarias. Para quienes siempre vivimos al límite, esto es pan comido. Es cierto que yo tenía imaginación de chica, pero lo que voy a contar no proviene de la fantasía ni de la pesadilla. Mi madre era una mujer muy bella, alta y distante. Aseguraba la seducción sutil con cada uno de sus movimientos. Los modistos, donde renovaba su sofisticado vestuario en cada temporada, la usaban como manecán para probar los modelos que les mandaban los diseñadores de París y se maravillaban porque nunca tenían que modificar el original. Recuerdo con nitidez cuando nuestro padre le regaló una carísima piel de ocelote, no porque a mi madre le gustaran especialmente las pieles, aunque en esa época se usaran, sino para verla en ella. Una tarde llegó una caja enorme sujeta con un moño delicado. Mi madre se sorprendió porque no lo esperaba. Deshizo el moño con suavidad y abrió la caja. Allí estaba la piel del pobre ocelote envuelta en papel de seda. Arrebatada por una excitación que yo no le conocía, mamá sonrió con todos los dientes, su cuerpo se onduló en una convulsión extraña y sus ojos brillaron con destellos nuevos. Se deslizó dentro de él y nosotros 3 la miramos arrobados. Sentí un escalofrío al percibir su gozo supremo. El ocelote adquiría vida en el contacto con su cuerpo. No era una piel asombrosa, era un animal que revivía al envolver sensualmente los hombros y el torso de mi madre. Sonó el teléfono. Nuestro padre quería verla. Ya llegaba. Y aunque por un momento quedamos suspendidos en la espera, me llamó la atención algo en el fondo de la caja. Una pieza extra de piel. Un cuello en el que habían incrustado los ojitos del animal que miraban perplejos. Nuestro padre la adoraba y no se dio cuenta del efecto que tuvo en ella el encuentro con ese animal. Nada ni nadie produciría en ella lo que el ocelote, al que nunca volvimos a ver.
Lo guardó en la caja como un secreto, como un objeto al que había que resguardar de la luz. No había duda de que mi madre era cautivante para todos, hombres y mujeres, grandes y menores. Para mí siempre fue alguien misterioso. Llegábamos de vuelta del colegio a las 5 de la tarde y ella siempre estaba allí. Sencillamente se ocupaba de hacer funcionar la casa, de que todos los días mi hermana, unos años mayor que yo, le pedía que le tomara la lección del día siguiente. Ella disfrutaba de ese momento porque era muy buena alumna y a mí me gustaba escucharla repetir cada uno de los temas con precisión y un alto y claro timbre de voz. Yo me ubicaba en el hall que separaba nuestro dormitorio del de nuestros padres. Más indolente, saltaba el elástico, un juego que se jugaba de a 3 en los recreos, con 2 chicas que sostenían el elástico en cada extremo hasta dejarlo tirante, mientras que la tercera saltaba pisando el elástico en distintas posiciones y alturas hasta que perdía y le tocaba el turno a otra. En casa yo reproducía el juego, ponía 2 sillas y practicaba a distintas alturas mientras oía y veía a mi hermana, de espaldas, repetir conceptos de historia, geografía, lengua, y a mi madre, de perfil, sostener el libro de turno, sentada en un sillón de su dormitorio a contraluz. De El Metropole, ¿de qué cuento es ese? Es Lo Inconfesable. Lo Inconfesable, uno de los cuentos que forman parte de este volumen de relatos. ¿De dónde salió Lo Inconfesable? Lo Inconfesable es una hija que ve, que tiene la fantasía y ve que su madre es una bruja. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasa con eso? Eso partió de una fantasía mía de chica. ¿Tenías esa fantasía de que tu mamá era una bruja? Tuve esa fantasía durante un año. ¿Pero creo. habías visto o sentido algo que te hizo pensar eso o se te ocurrió de la nada? No. ¿Se te ocurrió? Para nada, no. ¿Y le decías a tu mamá o te lo guardabas? No, totalmente. Digamos que lo que cuenta este cuento, digamos, es totalmente fantasía, y todo como se desarrolla el cuento, pero escribir este cuento me llevó a investigar cuestiones de las brujas en el siglo XV, que las quemaban, y investigué y di con algo profundísimo de la naturaleza de mi madre, verdadera, que está en el cuento, porque tiene que ver con esto, de que la madre en algún momento se revela ante la hija, porque la hija la descubre y no vamos a decir más nada para que vayan a buscar más. ya desesperadamente. Bueno, es tarde, lo pueden comprar por internet ya mismo esta noche. El Metropole de Paula Pérez Alonso, Editorial Tusquets. Y si no, mañana van para saber cómo sigue este cuento. Y eso me lleva a una pregunta. Tenemos todavía 2 preguntas pendientes, pero antes quiero pasar por una que es un clásico de este programa, que es ¿cómo nace la Paula Pérez Alonso escritora? Me imagino que la imaginación tuvo mucho que ver. Muchísimo que ver. ¿No? Yo era muy introvertida, muy introvertida. Era bastante muda, te diría, y en mi adolescencia, y siempre necesitaba como apartarme un poco, y había conseguido que me dieran el cuarto que era del cuarto de las valijas y donde había botellas de vino, leña, y yo ahí me había armado un cuarto para dibujar, pintar y escribir. Y ahí nadie me jorobaba, porque estaba como en un piso arriba, como una especie de guardilla. Una guardilla, exactamente. Y era como mi mundo, donde yo ahí a veces estaba y no hacía nada. Estar ahí, era como... Te faltaba ver una tabaquería enfrente, como Pessoa. Claro. Y ahí yo me doy cuenta de que yo empecé a escribir poemas, empecé a escribir cuentos. Y que era mi manera de relacionarme con el mundo. En vez de hablar, de ser alguien comunicativo, en mi casa todos hablaban. Y yo me resguardaba. Y evidentemente esa era mi manera de... Que justamente hay una novela corta de Onetti que vos mencionaste antes, Gonzalo, que se llama El Pozo, ¿no? Su primera novela. En Linacero, ¿no? Sí. Linacero es el personaje que el tipo... Y dice explícitamente que escribe porque
no habla. Entonces yo creo que a partir de todo ese mundo de fantasía enorme que yo tenía, porque aparte veía cosas que nadie veía, y mi viejo era el único, que ahí también hay un cuento que tiene que ver con esto, con cosas que yo veía y que el único que me daba bola era mi viejo. Y que me seguía la corriente. Yo decía, ¿viste eso? Y ¿viste esto de allá? Y esos tipos que no tienen labios. Y los caballos nevados y los pies cortitos de esos que van ahí. Y él, no sé, no lo veía, calculo ¿No es el segundo cuento ese? No, es uno que se llama Una forma de morir. El segundo cuento es la subterránea, que es una madre. Hay alguien que observa mucho los pies de la gente, me vino ahora. Claro, eso está. Sí. Eso está. Sí, yo creo que yo tenía como mucho registro y mucha fantasía y bueno, nada, mi viejo me da un poco de soga, en eso estaba bueno. ¿Y libros tenías biblioteca? Había mucha biblioteca en casa y bueno, y ahí mi viejo era muy lector, mi hermano mayor también, mi hermano me llevaba 9 años y que yo lo adoraba y yo, nada, quería leer todo lo que él leía y leía todos libros complicadísimos en mi adolescencia que no entendía nada, pero veía lo que él subrayaba, entonces yo veía lo que supuestamente era muy importante y así fue leyendo cosas muy, digamos, Nietzsche, Camus, Sartre, bueno, Stendhal es mucho más de aventuras y divertido, pero todas cosas que después tuve que volver a leer de adulta, porque, viste, era una cosa... Porque hay que hablar de rojo y negro en alguna conferencia siempre. Claro, sí, pero yo pienso que es ahí, viste, que era como todo un mundo que se alimentaba también de muchas lecturas, y que evidentemente yo en un momento estuve por estudiar Bellas Artes, no sabía si estudiar Bellas Artes, estudiar letras, al final me dediqué más a escribir. Escribí novelas que nunca publiqué, digamos, te quiero decir por suerte, ¿no? Porque eran épocas, en que era una época en la que parecía que uno tenía que escribir de grandes cosas, ¿no? Claro. Esa adolescencia y lo que leían mi padre y mi hermano eran cosas de grandes temas, cosas importantes, tenías que decir algo. Entonces esto, por suerte, después... Nada, se distendió la cosa. Sí, ¿no? Sobre todo en los 90, ¿no? Exacto. Creo que hay como una retracción de esa literatura, no forexport, pero que trataba la aldea universal de Rulfo, de García Márquez, los grandes temas de... Los grandes temas que te hacen tan infeliz, además. Mejor hablar de la guerra de los gimnasios, por ejemplo. Claro. Habían quedado pendientes 2 preguntas. Una, si quedarse en el hotel es uno de los peores pecados que se puede hacer cuando uno está de viaje. No, para nada. Quedarse en un hotel es parte del viaje. No, yo siempre estoy a favor de quedarse en el hotel. A mí, yo no soy de esas personas que viajan y que se imponen a hacer cosas. Disfrutar, anda a disfrutar. No, tremendo. Yo pienso que hay que estar en una ciudad y curtir esa ciudad, ¿viste? Ir al café, quedarte no haciendo nada, mirando a la gente pasar, ¿viste? Esta cosa de hacer, de visitar, de la guía y de sacar fotos todo el tiempo. Sacar rendimiento al viaje, ¿viste? A mí me parece lo menos. A mí me gusta estar en una ciudad o en un lugar que uno va y poder entrar de alguna manera, ¿viste? No estar todo el tiempo pendiente de lo que hay que o lo que se supone que no se puede dejar de ver. No, nosotros con mi novio alquilamos en Roma un departamento un mes. Y yo le dije, mirá, yo no quiero ir a ver las ruinas de Caracalla o las termas o esto, lo otro. No, porque yo quiero escribir todos los días un rato y después salir a dar una vuelta por ahí. Express en la plaza. Claro, sí, hacer la vida de... Hacer cuenta que vivo acá, claro. ¿Y él qué dijo? Y él no estaba tan de acuerdo. Claro. Fue una lucha. Y en Nueva York lo mismo. Un mes, un departamento, y yo había puesto como condición, yo escribía a las mañanas. Entonces, después hacíamos de todo, después del mediodía. Después vamos al Empire State. Sí, lo que sea. Y bueno, también después hubo reproches, Odio cuando una pareja dice, no, está todo bien, listo, y después a los 3 meses, no, pero aquella vez que... No, pero bueno, yo pienso que los lugares, eso, ¿no?
No me parece que un viaje tenga que estar lleno de obligaciones. Para mí viajar es otra cosa. Y eso es lo que diferencia a un turista de un viajero. Ahí vamos a la otra pregunta, que era eso, ¿no? Si estabas de acuerdo con esa diferencia. Porque el viajero, es parte de ese paisaje, trata de ser parte de ese paisaje, trata de que lo que está no tan visible, sino que está entre líneas, ¿no? Como lo que escribimos nosotros, que también hay mucho de lo que está entre líneas, uno sea capaz de verlo, y entonces dejar que eso te entre de una manera. Nada más es comiendo lo que come la gente de ahí, o viendo cuáles son sus hábitos, no comprando eso que está para el turista justamente, sino viendo lo que está por debajo, ¿no? Que siempre es lo más interesante. Qué horrible cuando se van de viaje y te traen un souvenir, no sé, un llavero con el nombre del país que recorrieron. ¿Yo para qué quiero un llavero con el nombre del país? O el imán en la heladera. ¿Para qué quiero otro imán en la heladera? Claro. Pues yo creo que, por ejemplo, es mucho más lindo perderse que acertar al turibús. Exacto. Sí. Una de las formas, yo me acuerdo una noche que me perdí en La Habana, que fue una noche icónica de mi vida, y justamente por eso estábamos en la Feria del Libro de La Habana del 2019, yo tenía que ir a una actividad, no sé por qué motivo, ya suponía que tenía enhebrado el trayecto en la cabeza, y no era así, y terminé cantando en el fuelle con 4 cubanos que estaban ahí, Qué genial. y terminamos yendo yo le digo, bueno, se puede. Seguro que perdiste plata en esa anécdota. Por supuesto. Esas cosas en Cuba siempre terminan con uno poniendo plata. Sí, pero es la mejor forma de conocer a los cubanos. Sí. Después o sea, es la mejor forma de entender, porque vos con el de la Feria del Libro quedás en contacto. Claro. Este me dijo, bueno, hagamos una cosa, vamos a tal lugar. ¿Y qué pasa? En ese lugar, al otro día, yo le comenté al de la Feria del Libro y le digo, che, qué caro que es ese lugar. Me dice, no. Me dice, ¿sabés lo que pasa? Esos son soldaditos que ellos pescan gente. Claro. Entonces, cuando vos entrás suponete, yo te veo, vos, Paula, en La Habana, y te digo, oye, Paula, ven para aquí a tomar algo. Vos accedés, y cuando el dueño del bar me ve entrar con vos, te trae una carta modificada. Porque sabe que yo estoy entongado con él. Claro. Entonces, yo te hago pagar a vos y cobro mi comisión. Yo en realidad te llevé ahí y te saqué labia. Porque uno está para el cachetazo. Tanto cuando es turista como cuando es viajero, más cuando es turista. Sí. Estás a merced de que te pasen estas cosas todo el tiempo. Hay un peligro, ¿no? Sí, estás. Cuando salís de tu ámbito, por supuesto. Estás en otro idioma, estás en otra costumbre, estás en otro código, otras coordenadas que uno, para entenderlas, te lleva mucho tiempo, ¿viste? Lleva mucho tiempo. Digamos, imagínate, conocer a una persona, lleva mucho tiempo conocer un lugar, ¿no? Una cultura. Una cultura. Por eso a mí me gusta ir y quedarme un rato, ¿no? Esto de los viajes de 3 días acá, 4 días allá, ¿no? Eso no lo soporto, ¿no? ¿Cuál fue tu mejor hotel que te recuerdas? Decías ahí, pero no sé por el lugar en sí, sino... El mejor hotel en La Habana, en La Habana Libre. Ese lo ligué de suerte porque mi pareja de entonces es fotógrafo y fue a cubrir, él trabajaba en Reuters, en la agencia de noticias, y fue a cubrir algo a La Habana y viajaba en primera, yo no, pero él viajó en primera, iba a La Habana Libre, que era el cuartel de Fidel en el año 59, ¿viste? Y es un súper hotel que ves todo el malecón, ves todo el mar, alucinante, y estábamos en un piso altísimo. Y yo dije, bueno, esta es mi oportunidad para conocer Cuba, porque él iba a trabajar y él se quedaba como 3 semanas, y yo entonces me fui 12 días. Yo estuve ahí con Irene Chiquiarbagua. ¿También en el hotel ese? Sí. Es un lugar increíble, pero es un lugar, sí, donde, bueno, uno también, en La Habana te cuesta entrar en las coordenadas, porque él se iba a trabajar y entonces yo me iba a caminar por las calles en bermudas y una remera, y la gente me decía, Argentina, Argentina. Yo decía, ¿cómo se daban cuenta que uno era Argentina? ¿Viste? Porque vieron el mundo a través del turismo. Y además, claro, porque vos pensás que gente que en una isla
que no puede salir prácticamente. Yo no voy a hablar mal de Fidel, ni es por... No, pero eso es real. Pero es gente que lo ve a través... Entonces ahí uno entiende cómo arman el rompecabezas del mundo y distinguen un canadiense de un norteamericano sin nunca haber tenido la posibilidad de consumir películas canadienses, norteamericanas, sin tener ni idea la diferencia de uno y de otro, pero te lo sacan así, porque es la manera en la que, digamos, si vos no te acercás a su isla, claro, ya no tienen forma o son muy escasos en algunas delegaciones y demás, pero hay ¿cuánta gente de 40, 45, 50 años nunca salió de La Habana? Claro, entonces esa interpretación que hacen del mundo es increíble. Es la del llegado a ellos. Entonces... a mí me pasó algo muy similar. En el hotel, el conserje todo te recibe bien, y cuando estábamos subiendo en el ascensor me guiña el ojo así, también argentino, la de Maradona. Claro, porque también hay que pensar en el hotel desde el otro lado, del que trabaja en el hotel, ¿no? El personal del hotel. Claro. Que es lo que para uno es casi un lugar, para ellos de su vida diaria. Y imagínate la radiografía que hacen de cada persona que aparece, ¿no? Debe ser bastante... O no les importará, ¿no? Porque también es todo el tiempo con gente nueva. También. Uno dice, no, voy a ser amable, ¿qué les importa? Si uno también pueden transformarse en personas muy refractarias. Puede ser, depende, amortizadas. ¿no? Claro, sí, totalmente. Estamos conversando con Paula Pérez Alonso, autora del Metropole, que publicó Editorial Tusquets, este libro de cuentos que todos confluyen o pasan en un momento por este hotel, diferentes personajes, y también en vos conviven, me imagino que muchos, pero sobre todo dos personajes o dos oficios en torno a la escritura, que es la literatura como escritora y la literatura como editora. Sí. ¿Cómo maridan ambas? A veces la editora te dice, no, eso no se hace, o la escritora, los escritores solemos tener egos más grandes, los editores tienen que lidiar con esos egos. En tu caso, ¿te peleas con tu propio ego? ¿Cómo trabajas eso? Y en mi caso no tengo tanto ego, me parece, porque lo padezco. pero no, en realidad me sirve el trabajo de editora, por supuesto, para tratar de no ser lo que a mí no me gusta que hagan o que sean los autores que edito o que conozco. Y digamos, es difícil a veces, y a veces a mis editores o a los que tratan conmigo les digo, perdón por ponerme en autora. Yo hago lo mismo. Perdón por ponerme en escritor, pero no pusieron mi foto en la página. Sí, pero entonces pido disculpas, pero tengo que hacerlo. Claro. Pero a nivel de lo que estoy escribiendo me sirve, porque me sirve también tratar de mirar lo que hago con una mirada más fría o más distanciada y como si fuera de otro, ¿no? Eso a veces cuesta, pero para mí es muy importante cuando uno imprime lo que está escribiendo, porque con las computadoras, con las pantallas es muy, muy, muy peligroso, porque todo se ve tan bien. Abelardo lo dice en un libro de ser escritor. Abelardo Castillo. Dice, ojo que lo prolijo parece bien escrito. Dice, ojo con el Word, que de tan prolijo parece bien escrito. Y cuando imprimís y lo lees, ya el papel ya te pone una distancia. Sí. Entonces ahí ya te habla de la historia de la literatura. Dice, ojo que estamos hablando de algo serio, ¿eh? Exacto. Esto podría ser de otra persona, no mío. Entonces lo lees ya con una pequeña distancia y ya ahí empezás a ver cositas, alguna cosa te empieza a hacer ruido, todo no se desliza tan bien como lo veías en la pantalla. Y bueno, a mí me ayuda mucho que me lean otros, ¿no? Que me lean alguna escritora amiga, algún escritor amigo, y eso me ayuda siempre, porque la mirada del otro siempre es importantísima, ¿no? Porque a veces te suena y decís, sí, totalmente, esto a mí también me estaba haciendo un poquito de ruido, no sabía cómo resolverlo, y otras cosas que decís, no, prefiero que no sea. Yo tuve la suerte de que mi primera novela la leyera Juan Forn por primera vez, y Juan era un editor extraordinario, pero impresionante, y yo cuando él tuve la suerte que se la di un día, porque él me venía insistiendo, quiero leer, y yo, hasta que no la termine no te doy nada, y así pasaron meses en que él todas las semanas me pedía de leerla. Cuando terminé,
se la doy y a las 3 horas, el tipo se va a su casa y a las 3 horas me llama de un viernes, una generosidad increíble, y me dice: Paula, es buenísima, no puedo parar de leerla, tenés que publicarla, tenés voz propia, no sé qué, y bueno, hay que publicarlo. Y después yo no la iba a publicar donde yo trabajaba, porque dije, la gente va a creer que me publican de favor. Entonces, la gente igual son 6 boludos que uno en su cabeza y no, la gente 6 boludos que no importa a nadie, pero bueno. Pero Tusquets empezaba a publicar en autores argentinos en ese momento, y quisieron publicarla como primera novela de la colección, y yo dije, lo publicó en Tusquets, una editorial más chica, no me importa, pero lo publicó ahí. Y Juan igual empezó a editarla. Y no, frase a frase, ¿viste? Y bueno, y cosas que él me dijo, yo no las tomé. Digamos, cosas que es verdad, la novela crecía hacia un lugar que más perfecta hubiera sido si eso no se desviaba, si no existía este desvío, ¿viste? Si manteníamos toda la atención puesta en el centro de la novela. Y él tenía razón, pero yo hoy no me arrepiento de no haberlo. Vos decidiste no hacerle caso. Eso es un desvío, es algo que también le quiero dar un poco más de voz a esta, la que va a seguir contando la historia en después, más adelante. Y bueno. Estamos hablando de... No sé si Casarme y comprar un perro. Del 95, reeditada en 2016. Sí, esa. Y bueno, tener esta posibilidad de que otro te lea y que te sugiera cosas, y cuando vos no te suena, decís, no, esto prefiero que sea un poquito defectuoso, prefiero que tenga un poquito de ripio, pero sentir que es mi novela también, ¿no? Claro. Digamos, no esa cosa tan absolutamente transparente, acabada, perfecta. Claro. No, prefiero no. Que no reluzca, que tenga historia, ¿no? Que Exacto. tenga... El famoso cierra perfecto, que a mí no me... Sí, yo coincido y soy de esa... Algunos que están buenas que cierra perfecto, y otras que a uno le gusta que sea un poco sucio. Bueno, pero por ejemplo, a mí... Un plato de ravioles que está volcado con mucho queso, y es un... Yo prefiero eso antes que 3 ravioles con rúcula arriba, ¿no? Sí, con Claro. recostadas, con láminas de rúcula. Con las láminas recostadas. Claro. Una especie de discusión que creo que no me acuerdo si con Terranova o sobre la obra de Pablo Ramos, que él me decía que el origen de la tristeza era perfecto y la ley de la ferocidad no. Y yo le decía que a mí me gustaba más la ley de la ferocidad, justamente porque se le notan el grano. Claro, se le nota el pulso, y el otro de tan perfecto o de tan, si se quiere, esto, ¿no? Cierra así. Sí. Tienen todos los... son 3 relatos, tienen 35.000 caracteres, 8.000 palabras. Todo era... Está bien, como mecánica está perfecta, pero la otra... Está más viva. Sí, está más viva. En ese movimiento uno le notaba más. Y esa para mí es la... Totalmente de acuerdo. La literatura que más me... Sí. ¿Qué sigue, Paula Pérez Alonso, después del Metrópolis? ¿Hay algo en vista? Sí. ¿No hablas de lo que estás haciendo? No, hablo porque siempre... Mira, eso es algo que me pasa y que es verdad y que lo defiendo a muerte. Pero después leí que tanto Scott Fitzgerald como Hemingway decían que más valía no hablar mucho de lo que uno está haciendo ni mostrar, porque yo lo que siento es que es como cuando yo tengo lo llamo la teoría del soufflé, ¿viste? Vos haces un soufflé o una torta y no soy nada cocinera por otro lado, pero esto lo sé que sucede, que cuando lo sacás antes de tiempo hace ¡vum! Se abrís la puerta del horno y bajó, y ya no existe el soufflé, es un bodrio. Y la torta lo mismo, no se elevó, ¿viste? Cuando la torta está... Y vos la sacás antes, esa luz exterior, ¡fum! ¿Viste? Claro. La quema. Entonces... Te arruina la foto. Sí, yo estoy escribiendo ahora una novela, que creo que va a ser una novela... corta, una nouvelle, me gusta mucho la forma nouvelle, y como Caidú, digamos, y estoy muy absorbida, la verdad que estoy contenta. Pasándola bien, entonces. Esa niña que se refugiaba en su altillo sigue haciendo lo mismo. Sí, ni más ni menos. Paula Pérez Alonso, autora del Metrópolis, editorial Tusquets. Lo googlean, lo buscan, lo compran online, como quieran, pero la conocen y te pueden seguir, si no, en Instagram, en redes. Sí, P_Alonso. Excelente, Paula, muchas gracias. Muchas gracias a Paula. ustedes, gracias.